Bueno, y ahora sí, André, si te parece, bueno, vamos a entrar un poco en tema, ¿no? Hoy la consigna es justamente cómo escuchas a tu comunidad y debajo de esta comunicación hablamos incluso de manera más amplia de las partes interesadas. Entonces, lo primero que voy a hacer es presentar a André Storace, y voy a leer un poco lo que André trae como experiencia para que entiendan también por qué ella está acá hoy hablándonos de esto. Andre es consultora social, socióloga, con más de 15 años de experiencia en relacionamiento comunitario, gestión de impacto y sustentabilidad para empresas y gobierno nacional. Ella es analítica, empática, apasionada por el trabajo en equipos multidisciplinarios para generar sinergias con foco en el respeto y el buen vínculo con las personas. Es coordinadora del Ecosistema Regional de Emprendimientos y promueve el entorno para el desarrollo de emprendimientos y pymes de la región. Ella hoy está en Colonia, se fue hace unos años a Colonia por tema de trabajo y ahí quedó. Capaz que después nos cuenta un poco más. Tiene gran experiencia también en roles de impacto social, sustentabilidad, gestión social y relacionamiento comunitario. Ha trabajado por más de 13 años en Montes del Plata, en roles como ser la coordinadora corporativa de sustentabilidad, antes de eso coordinadora de responsabilidad social industrial y transporte terrestre, antes de eso coordinadora de responsabilidad social forestal, y desde el 2019 está como consultora independiente, siendo flamante parte de este equipo de GEMA, que para nosotros es un orgullo tremendo, y como Para mí un consultora placer. independiente también se ha desempeñado asesorando al Ministerio de Transporte y Obras Públicas en gestión social de expropiaciones para la construcción de vías, y rutas, y bueno, y con GEMA también integrando el equipo, en principio trabajando más enfocada en lo que tiene que ver con reportes de sustentabilidad, pero definitivamente la riqueza de Andre hace que hoy pueda ser parte del equipo y aportar desde muy, muy, muy distintos lugares. Así que con esta introducción, Andre, muy bienvenida a esta conversación. Bueno, muchas gracias, Lore. Para mí también es un placer, bueno, ahora haberme integrado al equipo de GEMA. La verdad que me encanta cómo trabajan, lo que son, lo que han crecido. Yo trabajaba con ustedes, pero desde el otro lado, desde el lado de Montes de Plata, y la verdad es que verlas ahora y trabajar junto con ustedes para mí es un placer. Y también es un placer poder hacer este vivo juntas contigo, Lore, que también hemos trabajado en proyectos sociales y de comunicación con empresas y hemos generado este vínculo que es un poco la charla que vamos a hablar hoy, ¿no? Que la importancia del vínculo, del diálogo y de la escucha, que me parece que es Tal lo que, la base de todo trabajo y de todo relacionamiento. Tal cual, Andrés. Bueno, yo voy a introducir así un poco el tema, ¿no? Nosotros generamos este vivo para hablar de la escucha a la comunidad. Mencionábamos también en el flyer que compartíamos de comunicación a las partes interesadas y ahí ya estamos empezando a introducir como conceptos que son más del mundo empresarial y que a veces no quedan del todo claros, ¿no? Y es, por ejemplo, definir qué son las partes interesadas, que además a veces las escuchamos como grupos de interés, partes interesadas, stakeholders, en fin, distintos nombres, para hablar de qué, André, ¿a qué nos referimos? Bueno, está buena esta introducción porque en realidad, ¿qué pasa? Los que se meten en el tema por distintos motivos, sabemos de qué se trata, qué es las partes interesadas, qué es lo mismo que grupos de interés, qué es lo mismo que stakeholders, pero para el resto que está entrando en el tema o que no tiene idea, no sabemos de qué estamos hablando. Entonces nos pareció importante primero como entrar en las definiciones. ¿Qué es una parte interesada? Hay muchísimas definiciones con distinto nivel de detalle, pero básicamente son personas, grupos, organizaciones que están afectadas o afectan a una empresa, a la actividad de la empresa, ¿tá? Y que por eso mismo pueden influir o ser influenciadas por la empresa o impactadas, que también se usa esa palabra y a veces no se entiende mucho la terminología. Y dependiendo del tipo de actividad que hace la empresa, hay distintos grupos de interés, ¿no? Los grupos de interés son
los importantísimos, los colaboradores, los empleados, los que trabajan contigo, que hacen posible la empresa, los clientes, que eso es el leitmotiv de muchas empresas que están ahora que vemos conectadas, los proveedores, que gracias a eso podés sostener el negocio, la academia, las autoridades locales, las autoridades nacionales, los que financian, y en este caso la comunidad, ¿no? Que es este grupo ¿qué es la comunidad? Porque en Uruguay tampoco estamos acostumbrados a hablar de comunidad, ¿no? O hablamos de sociedad que queda gigante, o hablamos de comunidad, pero ¿comunidad qué es? Porque en Uruguay no hablamos de comunidad. Entonces, comunidad en Uruguay, para nosotros, en realidad es la empresa o la organización o la institución, lo que estemos hablando, está ubicada físicamente en algún lado, o tiene sucursales en algún lado, físicamente en un territorio donde vive gente, donde hay una forma de vivir, donde tiene un medio ambiente, la gente interactúa y se relaciona. Entonces, cuando la empresa se inserta en ese lugar, ya sea que llega o crece en ese lugar, es un vecino más, forma parte de esa comunidad, interactúa con esa comunidad, que muchas veces esa comunidad son sus clientes, son las autoridades, ¿no? Los proveedores, o sea, y ahí hay como una interrelación entre lo que vendrían a ser los grupos de interés. Entonces ahí vemos bien cómo la comunidad en la cual la empresa está inserta, la comunidad puede ser una ciudad grande, ¿no? Hay distintos tipos de niveles dentro de la comunidad, son las personas y los grupos de personas que componen esa comunidad, ¿tá? Y que la empresa, las actividades empresariales la afectan o ella la afecta, pero no, la afectación no pensemos como una parte negativa, sino es positiva también. Generan empleo, generan en ingresos, o sea, hay un montón de afectación positiva, pero también negativa. Y es importante conocerla y sobre todo a través del diálogo. Para ahí, André, ¿por qué es importante identificar? Porque yo creo que en diálogo con empresas, muchas veces estas partes interesadas, stakeholders, grupos de interés, etcétera, no están claramente identificados, ¿no? ¿Quiénes son? O a veces se quedan como en esto de los primarios, ¿no? Las partes interesadas primarias, las más directas, ¿no? Clientes, proveedores, accionistas, y a veces falta como esta mirada más completa. Vos recién mencionaste mucho más que eso, ¿no? Es entender a la comunidad y la comunidad como este lugar en el que estamos afectando, porque la organización existe, porque la empresa existe, termina afectando a personas, positivo o negativamente, y hay que identificar a esas personas. Entonces, ¿por qué es importante identificarlos? ¿Para hacer qué con esa información? Claro, mira, lo primero es identificar por qué es importante o por qué es positivo para la empresa identificarlo, para entender la influencia que puede tener y la importancia que puede tener, ¿está? O sea, ¿qué influencia tiene? Que muchas veces lo vemos como algo intuitivo o nos parece o es más fácil identificar clientes, proveedores, financistas, autoridades, pero no tanto a la comunidad. Y la comunidad tiene una influencia y una importancia para la empresa, y a su vez la empresa lo impacta y lo influye. Entonces también ahí es importante conocerlo, identificarlo, conocer cuáles son sus necesidades, sus expectativas, ¿para qué? Dependiendo de la naturaleza de la empresa, por ejemplo, si se pueden dar conflictos, evitarlos para gestionar esos conflictos, para vender mejor, para ofrecer mejores servicios, para tener una mejor reputación. Hoy la reputación es muy importante, porque determina el comportamiento, por ejemplo, de los consumidores, de los proveedores. Entonces, hay un montón de factores que hacen a la importancia de considerar esa comunidad en la que la empresa está inserta, ¿no? No, yo pensaba, el otro día escuchábamos a Bernardo Toro, que es un filósofo que estuvo acá en Uruguay por Sustainable Brands, y él hablaba de la ética, ¿no? Y de las transacciones ganar-ganar, ¿no? Y decía exactamente, porque yo me lo había notado ahí, dice, solo cuando hay convergencia de intereses hay posibilidad de cambio. Entonces, Claro. ¿cómo puede haber convergencia de intereses si no sé lo que le interesa al otro, ¿no? Y en ese otro Exacto. estamos identificando a la comunidad, a todas estas partes interesadas de las que venimos hablando. Y eso cuando hablamos de sustentabilidad es fundamental,
¿no? Porque Exacto. estamos hablando de las empresas en relación a su impacto positivo o negativo en el ambiente y en la sociedad. Y por tanto, necesitamos realmente entender cuál es ese impacto. Y es posible entender cuál es ese impacto, cuál es esa afectación si yo no tengo canales de escucha con esas partes interesadas, con esos públicos, con esas personas u organizaciones. Esa es como la gran pregunta, ¿no? Entonces, ¿podemos planificar ser una empresa exitosa sin integrar la mirada de todas esas personas y organizaciones afectadas por nuestra existencia? ¿Será posible? ¿Qué pensás vos, Claro, Andrés? a ver, eh, como todo se puede llegar a hacer, ¿no? Muchas veces se hace de manera como intuitiva, lo que a nosotros nos parece desde la empresa que puede ser, pero muchas veces en realidad no tenemos la visión completa. O sea, realmente eh, nosotros podemos pensar que al otro le interesan determinadas cosas, que tienen determinadas necesidades, la comunidad, incluso los proveedores, los clientes, pero en realidad lo que necesitamos es conocer por parte de ellos, escucharlos para entenderlo. Si no, vamos a tener una visión muy parcial, muy, muy sesgada, basada en lo que yo creo que el otro necesita, que muchas veces no es así, o no, o específicamente no es eso, y esto aplica a todas las relaciones humanas, el suponer que el otro necesita y darle lo que yo supongo que necesita, y muchas veces eso no logramos dar lo que realmente necesitan, no, y el cliente, la comunidad, no está satisfecho con eso. Entonces es importante escucharlos de parte de ellos, de primera mano. Y para eso hay canales de escucha, ¿no? O sea, uno a veces cuando piensa en escuchar la comunidad es algo como muy grande o no, piensa que va a desbordar en eso y sin embargo lo que quiere decir es generar formas de escuchar, no solo de informar, que es muchas veces lo que hacemos las empresas, ¿no? Que es Es, unilateral, es un canal de información a través de las redes, a través de los medios, sino lo que se necesita para realmente desarrollar el negocio y ajustarnos a la afectación, lo que se necesita es tener un canal de ida y vuelta, canales de ida y vuelta. Yo creo que ahí es como lo clave. eso que acabas de decir me súper resuena, ¿no? Porque en conversación con las empresas, cuando hablamos de canales de comunicación con estos públicos de interés, generalmente aparecen esto, ¿no? Y es como bastante fácil identificar canales a través de los cuales les comunican, ¿no? Les comunican, les dan información como emisor-receptor, digamos. Pero no es lo Exacto. mismo escuchar. Entonces vamos a distinguir un poco esto, ¿no? ¿Qué es realmente escuchar? ¿Qué Claro, implica escuchar? Yo ahí digo, me parece que está donde la está clave. eso, donde está la atención está la intención, decimos bastante nosotros, ¿no? Totalmente. Entonces, realmente cuando quiero escuchar, genero los espacios y los marcos para nutrirme. ¿Qué experiencias podés contar de esta práctica? Y la verdad que en todos estos años, porque como tú decías, o sea, fueron muchos años de experiencia en distintos rubros, si bien era la misma empresa, con distintos contextos, distintas comunidades, distintas actividades de la empresa con distinto impacto. Entonces, la verdad es que lo mejor de todo es eh, el multicanal, ¿no? A ver, podemos escucharlo, voy a hacer como una de mayor a menor. Podemos escucharlo a través de encuestas, ¿no? Pero ¿qué pasa? No todas las empresas pueden generar la encuesta. Si bien ahora se puede generar de manera gratis y virtual, no siempre tenés un nivel de respuesta. Entonces, bueno, las encuestas es una forma de escucharlo a través de una encuesta, es un buen canal. Pero en realidad los mejores canales y donde realmente sacás mucho más y aprendés mucho más como empresa y podés brindarle realmente lo que quiere, son los canales de contacto directo. ¿Tá? Que pueden ser, que obviamente implican recurso y tiempo, sí es real, pero sí es de donde sacás la mejor información. ¿Por qué? Porque se genera ese diálogo, se genera, el otro es escuchado, escuchás sus expectativas, sus necesidades, y tú podés trabajar en función de eso. Entonces, el canal de escucha directa es muy importante. Cuando hablamos de escucha directa puede ser a través de grupos, por ejemplo, podemos tener grupos de WhatsApp. Mi experiencia en realidad, sobre todo la última, estaba vinculado a una localidad donde era una empresa grande con un gran impacto
Y lo que realmente posibilitaba era tener la casa abierta. Es decir, era una oficina abierta donde la gente realmente llegaba a hablar a la oficina, a transmitir sus necesidades, sus inquietudes y ver cómo trabajarlas en conjunto, ¿no? O sea, el canal, ese es el más efectivo. Pero después también están... Interesante eso de la casa abierta, me encantó, ya lo tomo. Es un, Me es encantó un esa idea concepto de la casa traído abierta. de otras partes, ¿no? Hay mucha experiencia en este rubro de escucha activa con las comunidades, que es la casa abierta, se le llama. Es un concepto que además está vinculado también al cómo escuchás, ¿no? Cómo recibís y cómo transmitís, que es esto del canal de ida y vuelta. Es una escucha abierta, es una escucha proactiva también, es un diálogo abierto, transparente, muy importante para las empresas que sea un diálogo transparente, basado en la transparencia, porque ahí está basada su reputación, porque la finalidad de todo esto es generar vínculos de confianza, para que a través de esos vínculos de confianza se fortalezca ese diálogo y se permita trabajar, ¿tá? O desarrollar la actividad de una empresa. Entonces, el cómo se escucha es igual de importante que el canal de escucha. Bien. Y acá esto, vos dijiste escucha y hablaste de proactividad, ¿no? Entonces, hay una cosa que tiene que ver con el canal, ¿no? Como vos bien decías, y hay otra cosa que tiene que ver con la acción. O sea, ¿qué hago con esa escucha? ¿Qué es lo que hacen las Exacto. empresas con esa escucha? Porque el tema es que si O lo que uno abre estos podrían hacer. canales de escucha, ¿no? Abrís estos canales de escucha. Por ejemplo, en una empresa, el canal de atención al cliente, el canal de quejas, el canal de consultas, ¿no? Son canales de comunicación. Si no se le da una respuesta, si no se gestiona eso, si queda en un buzón, en un papel, eso muere y genera más perjuicio en la reputación de la empresa. Entonces, lo que hay que hacer con esa escucha es gestionarlo. Gestionarlo que a veces es tomarlo e informar, porque tiene una consulta, una duda, una queja, ¿no? Pero informar, tomar el trabajo de informar, no que la persona se comunique con la empresa y no tenga respuesta o tenga siempre la misma respuesta o no sea transparente, ¿no? Entonces, un canal es informar y otro es evaluar a ver si realmente puedo cambiar en función puedo hacer un cambio y modificar en función de lo que recibo como comunicación, que muchas veces es posible, pero otras no, porque tienen que ver con la actividad de la empresa, pero sí identificar cómo minimizar ese impacto o esa identificación, ya sea en la empresa o con la persona, o con el grupo de interés, con la comunidad. Esto me trae como dos palabras, ¿no? La permeabilidad, ¿no? El ser permeable, en definitiva, a esto. Y que una casa abierta no es una fachada, sino que es realmente la posibilidad de que entren a tu casa y de esta forma puedan influir hacia los dos lugares, ¿no? Que la influencia sea bilateral, digamos. Y también, nada, me quedo pensando en esto de incorporar a la gestión y a la comunicación también, ¿no? Porque Exacto, el son abrir, las dos líneas. el abrir la escucha tiene que ver con permitirte que lo de afuera permee y modifique en algo tu gestión, tu forma, y también después te ayuda en la comunicación transparente, ¿no? El tener la escucha abierta te permite después comunicar lo que el otro tiene interés en saber. Y acá Bueno, esto me trae como al siguiente concepto que está como atado a esto de la escucha de las partes interesadas, que es el análisis de materialidad, ¿no? Vaya que título que impone respeto y que decís qué es un análisis de materialidad. Y realmente hay empresas bien importantes, bien instaladas en el mercado, que cuando hablamos de análisis de materialidad, no es un concepto tan claro. ¿Vos te animás a ayudarme a definir lo que es un análisis de materialidad? bien, sí, y esto acá volvemos a lo mismo que hablábamos cuando hablamos de grupos de interés, ¿no? En realidad son estas terminologías que son propias de determinadas técnicas y formas de trabajar, pero que en realidad tienen que ver, hay que tratar de bajarlo a tierra lo más posible para que se entienda y para que todos compartamos la misma información, ¿no? Que a mí en todos los trabajos que hago me parece fundamental eso, porque a veces ese tecnicismo
que es buenísimo. A mí me pasó cuando entré en el mundo emprendedor, había muchas palabras que directamente no entendía, porque no venía de ese rubro, y en realidad no me permitía entender de qué se trataba, o no le permitía a la gente, al propio emprendedor, entender de qué estaban hablando, pero a su vez no sabía que lo que se estaba ofreciendo era para él también, porque no conoce esas palabras. Entonces, acá lo de materialidad es lo mismo, ¿no? Para bajarlo bien resumido, ¿qué es material? ¿Qué es un aspecto material? Es un aspecto que para ese grupo de interés, para esa comunidad, para los proveedores, para los clientes, es importante, es significativo, es relevante, le importa. Entonces, ¿por qué para la empresa es importante conocer lo que le importa a los clientes? Que eso me parece que es la forma más clara de visualizarlo, ¿no? Las empresas en general le importa saber qué le interesa al cliente, qué le importa, cuáles son sus expectativas. Pero ¿qué pasa? También pasa lo mismo con estas comunidades que afectan, ¿no? O que lo afectan, o que lo pueden influenciar. Entonces es importante conocer cuáles son los temas relevantes, importantes para esa comunidad. ¿Tá? ¿Y por qué es importante? Porque si nosotros queremos comunicarles algo, ya sea a través de un reporte a través de un reporte de sustentabilidad o directamente a través de información que brindamos, tenemos que saber qué es importante para él, porque si no, no lo va a escuchar, no lo va a recibir, no le va a interesar. En cambio, nosotros tenemos que saber qué es importante y ver la forma de cómo comunicarlo, de cómo transparentarlo, de cómo vivirlo. Eso por un lado. Y habíamos hablado antes de que esto es importante para la comunicación y para la gestión, sobre todo para la gestión, ¿no? O sea, trabajar en función de los temas que son importantes para ese grupo de personas que está influenciado o que impactan en mi negocio. ¿No? Trabajar en los temas sustantivos, en los temas importantes. Eso es como resumiendo, muy resumidamente, y para que todos entendamos la importancia. Te voy a dar un ejemplo concreto, a nivel comunitario. O sea, nosotros como técnicos, cuando llegamos a una comunidad, la empresa, cuando está en esa comunidad, que en general no es lo primero que mira, pero debería ser, están entre su orden prioritario, en realidad creemos que la comunidad necesita determinadas cosas, o quiere determinadas cosas, o algunos nos transmitieron eso. Pero después, cuando uno toma contacto, cuando uno empieza a dialogar a través del diálogo, a través, que son, como te decía, este contacto directo, reuniones comunitarias, una encuesta, todas estas formas que veníamos hablando y canales de diálogo, uno toma real dimensión de lo que a ellos les interesa, que ellos son los que realmente saben qué necesitan, no nosotros de afuera como técnicos que creemos que es lo mejor para ellos. ¿No? Entonces, por eso me parece importante partir de las necesidades locales. Y para complementarte en esto del análisis de materialidad, esa escucha tiene que ver específicamente con el impacto social o ambiental que tiene esa empresa sobre esas partes interesadas, ¿no? O sea, la intención es entender sobre estas dimensiones también de impacto social y ambiental, o de afectación social y ambiental que tiene la empresa. Entonces, es una escucha abierta, es intencionada y ayuda en la gestión y en la comunicación con transparencia, ¿no? Porque de vuelta, a la hora incluso de elaborar un reporte de sustentabilidad y de identificar aquellos aspectos más relevantes para transparentar mi gestión o mi impacto, la verdad es que lo que es relevante es haber escuchado antes qué es lo que para estos grupos de interés es relevante que vos cuentes, ¿no? Exacto. Es relevante que vos seas transparente. Entonces, realmente me parece que ese es un concepto que de vuelta, llevado detrás de este análisis de materialidad, que a veces suena difícil o pone una barrera porque no es explicativo su nombre, no te ayuda a entender, no es descriptivo de lo que hay adentro. En definitiva, es un proceso de escucha de las partes interesadas para entender los temas que les son relevantes, significativos a ellos en relación a tu impacto social, ambiental y económico. Entonces, cuando hablamos de sustentabilidad, entender esta herramienta como una metodología fundamental es clave, ¿no? Exacto, exactamente. Es lo que se resume y hace a tu gestión y a tu comunicación como empresa, ¿no? Es clave. Y lo más importante de todo es no suponer, ¿no? No dar por supuesto, porque realmente cuando uno toma contacto es cuando realmente entiende
que a veces hay expectativas, necesidades, que son diferentes a lo que uno supone, ¿no? André, cuando hablas de eso, me dan muchas ganas como de que me cuentes algo específico, ¿no? Como un ejemplo, un proyecto, por ejemplo, que se haya visto transformado desde lo que se había diseñado internamente a lo que fue después realmente abrir la escucha y entender las necesidades y que después eso se haya transformado en una distinta gestión, en un rediseño, en... Contame alguna anécdota que debes tener miles en 14 años de trabajar con la Claro, son comunidad. muchísimos y de hecho antes de este vivo estuve tratando de hacer como un ejercicio para traer y la verdad que surgen muchos y en el vivo hay varios conectados que también, que podrían traer ejemplos de mucha gestión de este tipo de cosas. Lo que sí, voy a hablar como, voy a hacer un cuento que para mí fue muy anecdótico cuando empecé a trabajar en esto, ¿no? Yo soy socióloga en temas de sustentabilidad hace 14, 15 años, no se hablaba mucho del tema, la palabra era responsabilidad social, y empecé trabajando con Historia Enso, que son suecos finlandeses y que sí tienen una trayectoria muy grande en todo esto. Y una de las cosas que fui a recorrer Brasil antes de empezar a trabajar para entender y para conocer, y una de las cosas que me llamó la atención, pasé por la ruta y vi una escuela fabulosa, ¿no? Con todo lo que, infraestructura espectacular, estaba al lado de un pueblo, ¿no? Estaba ahí al ladito de un pueblo. La infraestructura espectacular, juegos para niños, juegos para ejercicio, todo. Y aparte me contaban los que estaban ahí conmigo en la recorrida, que a su vez adentro también estaba, y que estaba muy bien, que tenía un sistema educativo muy bueno. Cruzando la calle, una ruta, un camino vecinal, al lado del pueblo, había otra escuela, en condiciones, era la escuela del pueblo, las condiciones no tenían nada que ver con esta y estaba lleno de niños, pues justo habíamos pasado la hora del recreo. Entonces ahí me llamó la Y en la atención, primera ¿por qué no no hay? había niños. En la Ah, otra había 2 o 3, nada más. qué Claro, y entonces ahí me llamó la atención porque, ¿no? Con una... Y además me dijeron que se lo habían donado al pueblo, ¿no? Que es típico muchas veces como empezamos las empresas, dándole lo que creemos que necesitan y más si vieron esa escuela en esas condiciones. Y la verdad es que me explicaron que la gente no iba, que no mandaban los niños a la escuela, primero porque tenían que cruzar la calle y había todo un tema de seguridad, pero además que ellos tenían una fuerte identidad y que esa era la escuela de su lugar, de su pueblo, y es que ahí donde querían mandar sus hijos. Entonces la otra no funcionaba. ¿Qué me quedó claro con eso? Que muchas veces nosotros desde una empresa, y esto es algo grande, pero también pensemos en lo mínimo, ¿no? Desde una empresa creemos que tenemos que y necesita la comunidad determinadas cosas y que generarles una escuela con la mejor infraestructura es lo mejor que uno puede hacer. Pero ¿qué pasa? Antes no dialogaron con la comunidad, no la conocieron, no tomaron contacto de lo que realmente querían, que ellos aman ese lugar, les dan el tema de seguridad vial, era importante para ellos porque por esa ruta pasaban autos y camiones. Entonces, al no tener en cuenta y no haber escuchado antes, la verdad es que no dieron a la comunidad lo que realmente necesitaba. Es eso lo que pasa. Esa escuela no se qué aprovechó. ilustrativo. Claro, es Qué muy ilustrativo. gráfico, muy gráfico. Y a veces nos pasa eso, o sea, es importante hablar, conocer, dialogar, tomar contacto de lo que se necesita para realmente, cuando nosotros queremos hacer algo por esas comunidades, por los clientes, por los proveedores, conocer lo que realmente necesitan y trabajar desde ahí. Para mí eso, y fue bueno que fuera el principio de ese trabajo que empecé, porque me marcó el cómo trabajar por el resto de los 14, 15 años, ¿no? Partir Es de la comunidad, partir de las necesidades locales, partir de la gente y partir de una escucha activa, ¿no? Partir cómo había influido en tu forma de encarar la vida, el trabajo, todo lo que emprendés, digamos, toda esta experiencia de empezar por la comunidad y escuchando a la comunidad para entender, trayendo esas necesidades o esa escucha o ese procesamiento, digamos, de todos los diálogos que has tenido hacia adentro de la organización y después teniendo también, me imagino que negociar internamente, ¿no? Porque lamentablemente no todo lo que llega se puede
ayudar a resolver, o se puede dar la respuesta que están esperando, ¿no? Hay todo un manejo de expectativas y de mucha transparencia en ese diálogo para también no generar sobre expectativas sobre lo que se puede hacer muchas veces, ¿no? Y vos estabas en ese lugar ahí adentro, ¿no? Como muy conectada con el afuera, pero gestionando desde adentro. ¿Cómo fue esa experiencia para vos? Bueno, también fue súper enriquecedora, porque fue, o sea, la verdad que también fue un aprendizaje. Uno no te prepara en facultad para este tipo de cosas y es clave. Entonces, lo primero es, cuando llegan, poder recepcionar todas esas inquietudes, necesidades, ¿no? Pasarlo por un primer tamiz de, bueno, es posible gestionar, por ejemplo, te doy un ejemplo, una cantera cerca del pueblo, que necesariamente va a generar ruido y polvo, ¿no? Además de que pues hubo otra experiencia que lo puedo contar en cuanto a manejo y de conflictos. Pero eso no lo vas a poder evitar. ¿Por qué? Porque es la actividad de la empresa, ¿no? El ruido, el polvo. Pero ¿qué pasa? Lo que sí podés hacer es, primero, analizar el reclamo. Después verlo internamente si es posible minimizarlo. Y ahí hay mucho de negociación. Porque en general los técnicos de las empresas tampoco quieren modificar mucha cosa para adaptarlo, pero también ahí la negociación es mostrarle internamente por qué esto es importante, ¿no? Hay un rol muy fuerte de parte de la persona responsable de la área para la parte externa. Entender por qué eso es importante y tratar de ver cuál es el margen que tenés para moverlo, ¿tá? No sé, por ejemplo, en esta empresa, ¿no? Había, cuando la planta entró en actividad, se generan determinados ruidos, hay olores, hay un montón de cosas que hay que gestionar. Entonces uno lo transmite internamente y negocia para tratar de minimizarlo. Y la empresa toma medidas muchas veces para minimizar esos impactos que genera. La cantera, que si bien tiene una actividad cerca de una comunidad o cerca de plantaciones de una comunidad, puede tomar determinadas medidas para minimizar el polvo, para minimizar el impacto, para minimizar las vibraciones, lo mismo una planta, lo mismo una ruta, o sea, ahí es donde entra el tema de negociación. Entonces hay un rol de recepción, de escuchar a la comunidad, de negociar internamente para adaptar la actividad y después también de que tener en cuenta que hay cosas que se pueden gestionar y realmente se pueden modificar a la interna de una empresa, pero hay otras cosas que no. Entonces hay que ver cómo trabajar esas cosas que no y también cómo comunicarle a la persona que vino a hacer o al grupo que hizo ese reclamo de que eso no se puede trabajar, ¿no? Bueno, y eso, ahí ya estás hablando de un reclamo, ¿no? Pero previo a todo eso está como la gestión de riesgos, que es la escucha previa, la identificación de potenciales riesgos, que es como antes incluso de que el problema exista, porque vos sabés que esa actividad va a generar un impacto, vos ya podés planificar, podés escuchar, abrir esa escucha antes de iniciar la actividad. Y no me quiero, a ver, para quienes nos están escuchando también y de repente dicen, bueno, estamos hablando de una empresa enorme, con muchos recursos, ¿no? Tener una persona para esto, como puede sonar muy lejano, entonces quiero como traer y aterrizar la posibilidad de que todos desde nuestro pequeño negocio identifiquemos esto, ¿no? Pienso en restaurantes, pienso en un pub que tiene música en vivo, pienso en, ¿no? Cualquier actividad tiene un impacto en el entorno, ¿no? Porque generás que venga mucha gente a tu cuadra, ¿no? Porque generás que hayan colas en la vereda, porque generás residuos, y todo eso tiene afectación, como eso que vos dijiste, ¿no? Sos un vecino más en la comunidad. Bueno, Y por eso, realmente vos querés que esa comunidad apoye y quiera que vos existas, que te vaya bien. Es parte de tu fórmula de éxito que todas estas personas y organizaciones que están afectadas por tu actividad quieran que vos estés, existas, porque tenés un rol, porque tenés un aporte positivo en la vida de las personas, más allá de tus clientes y tu cadena de valor, sino entendiéndote inmerso en un ecosistema, sos parte del sistema y parte de tu valor y de tu éxito y de tu sustentabilidad y sostenibilidad en el largo plazo tiene que ver también con que todas estas partes interesadas, entre las cuales están estos vecinos y vecinas,
quieran que vos existas, ¿no? Y eso Claro, me parece fundamental. Esto es fundamental y me parece que lo fundamental parte de lo primero que dijiste, ¿no? De hacerlo, de tener en cuenta, de identificar los riesgos, ¿no? Después de identificar los grupos de interés, también identificar los riesgos. Pero no importa, o sea, ¿qué pasa? Uno piensa que, claro, tenés que tener, como tú decías, a ver, estas organizaciones, estas empresas, porque primero porque eh, generan impactos positivos y negativos de distinta dimensión, pero todos generamos impacto. Todas las empresas, las organizaciones y las instituciones, como tú mencionabas, o sea, un restaurante, un autoservicio, una empresa de logística, un repartidor en el tránsito que está todo el tiempo transitando. Todas las empresas de alguna manera generamos más o menos impacto positivo y negativo, ¿no? Entonces, además de entender y de conocer quiénes son tus grupos de interés, tenés que tener, y es bueno tenerlo de una manera simple, cuáles son tus riesgos, cuáles son tus impactos. Por ejemplo, esto, ¿no? Lo que hablábamos hoy, un boliche que genera ruidos, tenés riesgos de que te corten, ¿no? Y ahí tenés un riesgo, y eso lo tenés que tener identificado, no solo con las autoridades para tratar de que no lo hagan, sino con los vecinos para que lo acepten en la medida de lo posible y seas aceptado como empresa, ¿no? Entonces, ese mapeo que se le llamamos más técnicamente de riesgos, que es importante. totalmente, Es totalmente. muy significativo. Y ahí esto que vos decías de la casa abierta, ¿no? Obviamente existen mecanismos más complejos que pueden estar asociados a mayores costos, mecanismos de focus group, de encuestas, de evaluaciones, pero también ser un negocio pequeño y ser una empresa pequeña muchas veces lo que tiene de ventaja es que sus propios dueños están en contacto con toda la actividad. Exacto. Y eso también acerca mucho esta comunicación más informal, pero que es igual de nutritiva a la hora de escuchar a los públicos de interés, ¿no? Entonces no hay que ponerlo tan complejo, a veces la forma es esa escucha, es esa conversación que tenés con vecinos, con clientes, con proveedores, con quienes están afectados de alguna manera, como decías vos, ¿no? Una empresa que se dedica al reparto, tiene una implicancia en el transporte público, ¿no? Y están desparramados por toda la ciudad. Y esa es una comunidad mucho más amplia que donde están las oficinas, ¿no? Es toda una cantidad de personas y organizaciones que se ven afectadas por tu actividad. Y eso me parece re interesante y encontrar los mecanismos que puedas en tu escala de negocio, que puedas sostener, pero no pensar que esto es para empresas grandes. Esto de abrir la escucha a las partes es para empresas grandes, porque realmente tenemos que identificar de qué manera somos una empresa mejor para el mundo. ¿Cómo podemos ser una empresa mejor para el mundo si no escuchamos al mundo de alguna forma, ¿no? Claro, ¿En qué parte de la ecuación está esto? O lo vamos por supuesto. Mira, yo voy a dar un ejemplo. En realidad, los que tienen comercios chicos, comercio de barrio, son los que ya implementaron la escucha de los grupos de interés. ¿Por qué? Porque a través del contacto diario, de lo que le comenta el vecino, de lo que le comenta el cliente, de lo que ellos ya se van nutriendo de información, incluso pueden generar cambios en su organización. Y eso lo hacen desde siempre, ¿no? El tema ahí, que lo que me parece prioritario, que en realidad no deja de ser escucha de los grupos de interés, ¿no? Para hablando más técnicamente, llevándolo a algo bien simple. Pero lo que es importante es cómo escuchamos, ¿no? ¿Cómo recibimos lo que nos dicen? Porque en realidad muchas veces sentimos la queja como pesado, nos parece, ¿no?, que no podemos hacer nada al respecto, y en realidad ahí tenés la actitud es fundamental, la escucha, con un involucramiento con la comunidad, ¿qué es lo que realmente te aporta? Es lo que te va a dar valor como empresa, pero que tiene que ser una escucha que no nos genere peso, escuchar una queja, escuchar una solicitud, entender las expectativas, sino tiene que ser abierta, empática, fundamental. La palabra empatía, que está bastante gastada, acá aplica muchísimo. Se necesita entender realmente, ponerse en el lugar del otro para entender qué realmente es lo que necesita, y desde el entendimiento que eso va a ser una ventaja competitiva para nosotros, para el negocio. Vamos a poder mejorar la venta, mejorar el servicio, o sea, nos va a dar un montón de posibilidades que incluso hoy las desconocemos, pero que también a lo largo de la práctica de todas estas pymes lo han visto, ¿no? Porque
se nutren a partir de eso. En general no hacen encuestas, no hacen focus group, no hacen todo este tipo de herramientas que son muy útiles, pero que en realidad es del día a día que lo pueden sacar. Bueno, eso me encanta porque además nos lleva, y ya un poco yendo como al cierre, ¿no? Estamos hablando de dialogar, una cualidad humana, ¿no? Dialogar, proyectar, construir, una cualidad que solo tenemos los seres humanos, ¿no? De construir también futuro a través de la conversación. Y esto nos lleva a un lugar así que nos invita como a revisarnos, porque esto de la escucha abierta, empática, respetuosa, Fundamental. ¿no? Efectiva, que nos permita que realmente tenga la intención de que podamos ser permeados por ese diálogo, Exacto. por esa conversación, ¿no? Creo que es algo que a nivel individual muchas veces nos cuesta también, ¿no? Y nos cuesta recibir. Entonces a veces es difícil cuando a nivel individual nos cuesta recibir. Bueno, después las organizaciones no son entelequias, no son paredes, son personas organizadas, Exactamente. más chiquito, más grande, a distintas escalas, pero es lo mismo, son personas. Entonces esto de la escucha, de practicar la escucha, yo creo que es una habilidad que todos tenemos que realmente trabajar de manera individual y tener una intención más libre de prejuicios o de egos o de entender que no estoy siendo atacado personalmente, sino que pueda Exacto. tomarlo, digamos, como una posibilidad de nutrir, de mejorar, que no me sea un peso, como decís vos, ¿no? La queja como un peso, y también que siempre es mucho mejor prevenir que curar, ¿no? Que este dicho es recontra Totalmente. bien, pero Totalmente. habilitar la conversación preventiva, la que está orientada a identificar esos potenciales riesgos, esos posibles riesgos, es mucho más interesante que estar remediando problemas, ¿no? Y seguro, además, baja un montón de barreras de aceptación con esas partes interesadas y ayuda muchísimo al diseño de la actividad empresarial. Ayuda muchísimo al Exacto. diseño. Así que, bueno, eso es como una invitación que creo que hacemos a quienes nos están escuchando, nos hacemos nosotros permanentemente, porque en esto creo que todos nos vamos construyendo día a día en esto de la escucha y de ser empresa y de irnos revisando también desde GEMA de cómo ser mejor empresa cada día para el mundo, que es un propósito en sí mismo de lo que significa ser una empresa B, y poder ir acompañando transformaciones de otros mientras nos vamos transformando nosotros con el otro y con la otra. Así que nada, yo creo que tuvimos una conversación, al menos yo disfruté mucho, mucho de conversar sobre este tema. Hay ahí algunos comentarios, ahí Tami dice, las empresas como organismos vivos que se van transformando en la Totalmente. interacción, clave todo lo que están compartiendo. Las, también comentaba antes, ¿no? Sí, las pymes tienen aquí una ventaja competitiva que no potencian muchas veces, y es verdad, esta cercanía con la escucha, con las partes interesadas que tienen las pymes, es muchas veces, por eso me vino como esta imagen de víctima protagonista, ¿no? Cuando generalmente escuchamos estas cosas y decimos, bueno, esto es para otros, no es para mí, esto es de Claro, empresa, claro. de mucha cultura, de mucho recurso. Y a veces para las empresas grandes es mucho más difícil escuchar por el impacto que tienen, por la cantidad de públicos de interés que tienen, y la dimensión. A veces es más difícil esta escucha de calidad, que es la que más mencionaba André, ¿no? La escucha de calidad que nos permite rediseñarnos y dejarnos permear y asegurarnos de que estas transacciones sean ganar-ganar con todas las partes interesadas, que mi vecino gane de que yo exista con mi comercio en esa cuadra, es importantísimo, no solamente al cliente al que le estoy resolviendo quizás un problema o una necesidad, no solamente para el proveedor que está encontrando un canal, que mi vecino de al lado sienta que es importante que yo esté en esa cuadra, y valore que yo esté ahí, es parte de que todos quieran que nuestro negocio salga adelante. Y
está bueno ponerlo en fácil porque a veces las palabras y las terminologías nos alejan de prácticas Totalmente. que realmente son humanas, son sencillas y se pueden llevar a cualquier escala. Así que, André, ¿querés dejarnos alguna reflexión, algún sentir antes de terminar esta conversación? Eh, a ver, pero muy breve y que en realidad resume un poco lo que venimos hablando, ¿no? El cómo escuchar, el esto de la importancia de entender al otro, de entender lo que realmente necesita, de entender lo que realmente es material, le importa, que es relevante para él, para transformar nuestro negocio, para mejorarlo, para tener un mejor relacionamiento, para tener una mejor reputación que va a fortalecer el negocio. Entonces, como el énfasis está en comunicarnos, no tener miedo de abrirnos a nuestro grupo de interés, a nuestra comunidad, a los grupos dentro de la comunidad, pues la comunidad está compuesta por un montón de partes que interactúan, pero que pueden ser divergentes para fortalecernos, para fortalecer nuestro negocio. En realidad sería Divino. como eso. André, de mi parte, yo solo te quiero agradecer, sobre todo porque siempre que tengo la oportunidad de agradecerle a las personas que han dedicado la vida también a hacer algo que para mí es fundamental, y es construir organizaciones más abiertas, construir mejores empresas para esta economía que necesita de mucho rediseño y de mucho replanteo, y sobre todo por encontrar la humanidad y a las personas que construyen esto todos los días. Así que, André, un placer enorme. Un Gracias por placer el... para mí, un gracias gigante igual, placer. Y un placer también tener espacios para compartir este tipo de cosas, ¿no? Que es esto de darle humanidad para poder realmente hacer las cosas diferentes. Bueno, ese es el enfoque de Gema, el enfoque de nuestro equipo, así que bienvenidos y bienvenidas todas a esta conversación. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos veremos en alguna otra temática a la que nos inviten. Un beso Bueno, grande. muchas gracias. Gracias a todos por Gracias. participar.